Cordial saludo. En representación del grupo 17 de la asignatura Teorías Avanzadas de las Relaciones Internacionales, el cual está conformado por los alumnos Diego Fernando López Suárez, quien les habla, y Luisa María Suárez Ángel, vamos a hablar sobre el imperialismo según los planteamientos de Johann Galtung. Johann Galtung define al imperialismo como un sistema que divide colectividades y al mismo tiempo relaciona algunas de sus partes, entre ellas bajo las relaciones de armónicas o bajo las relaciones no armónicas. Bajo estos preceptos se da lo que se llama lo que el autor denomina el conflicto de intereses, que definiéndolo es una situación en donde las partes están siguiendo objetivos incompatibles. Esto se debe a dos cuestiones. La primera, el imperialismo rechaza la racionalidad infinita. La segunda, el imperialismo distribuye la racionalidad de una manera heterogénea. Según Johann Galtung, existirá armonía de intereses si dos partes están relacionadas de tal forma que la brecha de living conditions entre ellas se encuentre disminuyendo. Y por otra parte, existirá conflicto de intereses si las partes están relacionadas de tal forma que la brecha de living conditions entre ellas se encuentre creciendo. Dentro de la teoría del imperialismo se conciben unos mecanismos, los cuales están representados por dos principios, el principio de interacción vertical y el principio de interacción feudal. Bueno, el principio de interacción vertical nos dice que las relaciones entre los estados se manejan en términos de asimetría, es decir, desigualdad entre los estados. Y en comparación con el principio de interacción feudal, las periferias no tienen relaciones directas entre sí. Aparte de esto, el autor nos habla de 5 tipos de imperialismos, los cuales dependen de la interacción entre el centro y la periferia. De esta forma tenemos el imperialismo económico, el imperialismo político, el imperialismo militar, el imperialismo de las comunicaciones y el imperialismo cultural. Ya teniendo en cuenta esta doctrina y estos planteamientos, tendremos que hablar de lo que hoy en día es el imperialismo. Es algo que todos debemos conocer y que sabemos que nos vemos muy regidos a ellos bajo la dominación de los países potencias. En este caso vamos a hablar de lo que es la relación entre Colombia y los Estados Unidos. Por una parte, los Estados Unidos representa el centro o los países de centro y Colombia va a representar los estados de la periferia. ¿Por qué? Para traer a colación un ejemplo, vamos a hablar sobre el Plan Colombia, el cual desde 1999 se empezó a gestar con la ayuda de dineros provenientes del gobierno de los Estados Unidos, los cuales fueron utilizados ¿para qué? Para la lucha contra el narcotráfico, para la lucha contra la subversión. Posteriormente fueron planes bandera de los gobiernos tanto de Andrés Pastrana como Álvaro Uribe Vélez, los cuales con el paso del tiempo se fueron afianzando y fueron cogiendo fortaleza. Estos planes en un principio traían el apoyo tanto económico como político y como militar a Colombia para dar una guerra y una batalla frontal contra lo que es el fenómeno del narcotráfico y de las guerrillas, pero también traía cosas que de una u otra forma venían a condicionar al gobierno colombiano, es decir, que de una u otra forma se fue perdiendo esa independencia que se tenía y las decisiones políticas tenían que de una u otra forma obedecer a los planteamientos y a los lineamientos que establecía el gobierno de los Estados Unidos. Por eso y debido a estas razones, nosotros podemos afirmar que Colombia es un país de periferia ya que se encuentra subyugado al dominio de un país de centro como es los Estados Unidos. Ya terminando nuestra breve ponencia, se hace necesario hablar de que esta doctrina y estos conceptos nosotros nos basamos en
en artículos como el de Johan Galtung, en el que se A Structural Theory of Imperialism in Journal Peace Research. También nos basamos en un artículo de Yanni Octavio que se llama Dependencia Estructural e Imperialismo. Y por otra parte, La Metamorfosis del Imperialismo, es el libro de la Guerra del Ordenamiento Mundial de Janeiro, del autor Robert Kurtis. Muchísimas gracias.